En esta serie, exploraremos los campos de concentración y exterminio nazis en los países donde operaron. Empezamos en Polonia, el lugar donde se construyó la mayor parte de esta red de exterminio. Aparte del conocido complejo de Auschwitz, hubo otros campos dedicados al asesinato en masa, como Treblinka, Sobibor y Bełżec. Muchos de estos fueron demolidos por los nazis, quienes intentaron borrar toda evidencia de lo que allí ocurrió. Este es un recorrido por la historia para entender cómo funcionó la maquinaria del Holocausto. Visitaremos las instalaciones que se conservan y conoceremos los hechos de cada lugar. People were tattooed across the belly with slave numbers and forced to work on starvation diet. People were coldly and systematically tortured. Polonia Auschwitz primeros. Oświęcim, Polonia. Auschwitz primeros abrió en 1940 y fue el primer campo del complejo. Aquí se encarcelaban ni hombres y mujeres, sobre todo opositores políticos y con el tiempo también judíos y prisioneros de guerra. Funcionaba como campo de concentración y trabajos forzados. En el patio entre el bloque 10 y el bloque 11, los nazis levantaron un paredón de fusilamiento. Allí se ejecutó a miles de prisioneros, en especial miembros de la resistencia polaca y soviéticos. Este muro, revestido con material aislante para amortiguar los disparos, aún se conserva como memorial. El bloque 11 era conocido como la prisión dentro de la prisión. En su sótano se practicaban torturas, confinamientos en celdas de pie, y en septiembre de 1941 se realizaron allí las primeras pruebas con gas Zyklon B, que acabaron con la vida de cientos de prisioneros soviéticos y polacos. Stanisław Bryniak fue el primer prisionero polaco numerado del campo, con el número 31. Llegó en el primer transporte masivo a Auschwitz el 14 de junio de 1940. Los primeros 30 números estaban reservados a presos criminales alemanes, usados como capos para controlar al resto de los internos. Entre estos muros también estuvo Witold Pilecki, miembro de la resistencia polaca que se infiltró voluntariamente en el campo. Desde dentro organizó una red clandestina y logró enviar informes al exterior, convirtiéndose en una de las primeras voces que alertaron al mundo sobre lo que allí ocurría. Auschwitz I fue liberado en enero de 1945 por el Ejército Rojo. Hoy es un lugar de memoria, donde cada edificio, cada muro y cada objeto recuerdan cómo comenzó la maquinaria del mayor crimen de la historia. Auschwitz II, Birkenau, Brzezinka, Polonia. Este campo se inauguró en 1942 y pronto se convirtió en el mayor centro de exterminio nazi. Ocupaba más de 170 hectáreas, con kilómetros de alambradas, barracones y torres de vigilancia. Los trenes llegaban directamente hasta el corazón del campo, a la llamada rampa de selección, donde médicos de las SS decidían en segundos quién vivía y quién moría. La mayoría de los deportados eran enviados de inmediato a las cámaras de gas subterráneas, un complejo con crematorios capaces de asesinar a miles de personas cada día. El humo de los hornos y el olor de la muerte impregnaban toda la zona, hasta el punto de que los pueblos vecinos no podían ignorarlo. Birkenau albergó sectores específicos. El campo de familias Theresienstadt, creado para engañar a la Cruz Roja con una falsa apariencia de normalidad. Y el campo de gitanos, donde se concentraron miles de romaníes hasta su exterminio en la llamada Noche de los Gitanos, el 2 de agosto de 1944. Allí actuaron médicos como Josef Mengele, que en la rampa elegía prisioneros para experimentos, especialmente gemelos, mientras enviaba así a la mayoría a la muerte inmediata. A finales de 1944, los nazis volaron varios crematorios e intentaron borrar las pruebas de lo ocurrido. Aún así, cuando el Ejército Rojo llegó en enero de 1945, el campo se encontraba casi intacto. Entre sus ruinas quedaron montañas de zapatos, maletas y objetos personales que mostraban la magnitud del crimen. Hoy Birkenau es un símbolo universal del Holocausto. Sus vías de tren que terminan en la nada, las chimeneas derruidas y el silencio de los barracones vacíos recuerdan hasta dónde puede llegar la barbarie humana.
Auschwitz III, Monowice, Polonia. Este campo funcionó entre 1942 y 1945 y fue el primero concebido expresamente para abastecer de mano de obra esclava a la industria privada. Su destino principal era la gigantesca planta química de IG Farben, conocida como Wunderwerke, dedicada a la producción de caucho y combustibles. También otras compañías como Krupp y Siemens se beneficiaron de los prisioneros de Monowitz. Llegó a concentrar a más de 10.000 hombres y mujeres obligados a trabajar en condiciones inhumanas. Las jornadas duraban entre 11 y 12 horas, bajo cualquier clima, con ropa insuficiente y apenas alimento. La esperanza de vida rara vez superaba los 3 o 4 meses. En Monowitz no había cámaras de gas, pero las selecciones médicas eran frecuentes. Los prisioneros demasiado débiles o enfermos eran enviados a Birkenau para ser asesinados. Por este campo pasó el escritor italiano Primo Levi, cuya obra Si esto es un hombre se convirtió en un testimonio fundamental del Holocausto y en una de las descripciones más impactantes de lo que significaba sobrevivir en Auschwitz. En enero de 1945, los nazis evacuaron el campo y lo abandonaron en su retirada. Poco después fue liberado por el Ejército Rojo. Treblinka, Polonia. Treblinka estuvo en funcionamiento entre 1942 y 1943 y se convirtió en uno de los campos de exterminio más letales del régimen nazi. Formaba parte de la llamada Operación Reinhardt, el plan para asesinar a la población judía en la Polonia ocupada. Los trenes llegaban a una estación especialmente construida, con una fachada falsa que imitaba una terminal ferroviaria normal. Incluso había un reloj pintado en la pared y carteles ficticios, todo diseñado para mantener la ilusión de un simple viaje. Pero apenas unos minutos después de bajar del vagón, hombres, mujeres y niños eran enviados directamente a las cámaras de gas, donde se usaba monóxido de carbono generado por motores de tanque. Se estima que en Treblinka murieron entre 700.000 y 900.000 personas en apenas 15 meses de funcionamiento. Muy pocos sobrevivieron para contarlo. El 2 de agosto de 1943, los prisioneros organizaron una revuelta armada. Robaron armas de los depósitos, prendieron fuego a edificios y lograron derribar parte de las alambradas. Alrededor de 300 consiguieron escapar, aunque la mayoría fueron cazados después. Este levantamiento es considerado uno de los actos de resistencia más notables del Holocausto. Tras la rebelión, los nazis demolieron el campo por completo. Arrasaron los edificios, trituraron los cimientos y plantaron árboles para ocultar cualquier huella. En su lugar, levantaron una granja con una casa de campo, en un intento de borrar el crimen. Hoy, en Treblinka, el silencio domina el paisaje. Un monumento central y más de 17.000 piedras conmemorativas marcan los nombres de las comunidades destruidas allí, recordando que en ese pequeño rincón del bosque ocurrió uno de los mayores asesinatos masivos de la historia. Sobibor, Polonia. Sobibor abrió en 1942 como parte de la Operación Reinhardt, destinado al exterminio de judíos europeos en cámaras de gas alimentadas con monóxido de carbono. En apenas un año y medio fueron asesinadas allí más de 170.000 personas. El 14 de octubre de 1943, prisioneros liderados por Alexander Pechersky y Leon Feldhendler organizaron una rebelión. Mataron a varios guardias de las SS y unos 300 lograron escapar, aunque solo alrededor de 50 sobrevivieron hasta el final de la guerra. Poco después, los nazis clausuraron el campo, lo demolieron y plantaron árboles para borrar toda huella de lo ocurrido. Los testimonios recuerdan también pequeños gestos de humanidad frente al horror. Uno de ellos habla de una madre que, con su bebé en brazos, caminaba hacia las cámaras de gas tarareando una canción de cuna. Su voz apenas se escuchaba entre el caos, pero quienes lograron escapar la recordaron siempre como un símbolo. La prueba de que incluso en el camino hacia la muerte podía sobrevivir un último gesto de amor y dignidad. Bełżec, Polonia. Bełżec estuvo activo solo 14 meses, entre 1942 y 1943. Fue el primer campo de la Operación Reinhardt y estaba diseñado exclusivamente para matar.
Nada más bajar del tren, la mayoría de hombres, mujeres y niños eran conducidos directamente a las cámaras de gas, donde se usaba monóxido de carbono. En ese breve tiempo fueron asesinadas allí unas 500.000 personas. La mayoría eran judíos de Polonia, pero también llegaron deportados de Alemania, Austria y Checoslovaquia. El exterminio y el sufrimiento fueron tan extremos que solo 2 personas sobrevivieron para contarlo: Rudolf Reder y Chaim Herzmann. Cuando lo cerraron, los nazis arrasaron el campo. Desenterraron y quemaron los cuerpos, destruyeron las instalaciones y plantaron árboles para ocultar todo rastro. Querían que Beusek desapareciera de la memoria. Hoy, en su lugar se levanta un memorial, un mar de piedras que cubre las fosas comunes. Recordemos que en la tradición judía, dejar una piedra en una tumba significa respeto y recuerdo. Aquí, miles de piedras representan a las comunidades enteras que fueron exterminadas. Es un símbolo de duelo colectivo, pero también de memoria viva frente al olvido. Chełmno, Kulmhof, Polonia. Abierto en diciembre de 1941, Chełmno fue el primer campo de exterminio nazi en funcionamiento. Allí los nazis pusieron en marcha un método de asesinato que luego perfeccionarían en otros lugares: los camiones de gas. Los prisioneros eran encerrados en la parte trasera, herméticamente sellada, y mientras el vehículo avanzaba hacia el bosque de Ruchov, el monóxido de carbono iba llenando el espacio hasta asfixiarlos. Las víctimas eran sobre todo judíos deportados desde el gueto de Łódź, pero también romaníes, opositores polacos y prisioneros soviéticos. Entre 150.000 y 180.000 personas fueron asesinadas en este lugar. Tras las muertes, los cuerpos eran enterrados en fosas comunes o incinerados al aire libre. En 1943, los nazis destruyeron el campo y plantaron árboles para ocultar las huellas del crimen. El comandante del campo, Hans Bothmann, dirigió estas operaciones con brutal eficacia. Bajo su mando se perfeccionaron los camiones de gas y el sistema de eliminación de cadáveres. Existen imágenes que lo testimonian. Niños del gueto de Litzmannstadt siendo deportados hacia la muerte en Chełmno. O columnas de judíos centroeuropeos detenidos en Łódź antes de su deportación. Uno de los escasos supervivientes fue Szymon Srebrnik, un adolescente obligado a trabajar en el campo. Al intentar escapar recibió un disparo en la cabeza, pero sobrevivió milagrosamente. Años después, su testimonio se convirtió en una de las pocas voces vivas capaces de contar lo que allí ocurrió. Había allí 3 camiones de gas. El gas del motor entraba al interior, había una red en el piso del mismo. En cada camión entraban 80, había uno más grande en el que entraban 100. Cuando viajaban de Chełmno al bosque eran kilómetros. Cuando viajaban para allá, entonces el gas entraba al camión. Cuando abrían la puerta veías que todos estaban magullados. Cada uno quería sobrevivir, quería vivir, entonces cada uno arañaba al otro. Algo terrible. Cuando el camión llegaba al horno, entraban 2 personas. El horno ya estaba encendido. Había allí una red de hierro, como de trenes. Ellos colocaban una capa de maderos, la prendían, una capa de personas y encima otra de maderos. Así era cada 2 días. Majdanek, Lublin, Polonia. Majdanek funcionó entre 1941 y 1944, a las afueras de Lublin. Allí encerraban a hombres, mujeres y niños, sometidos a trabajos forzados, fusilamientos y cámaras de gas. Se calcula que murieron más de 70.000 personas. El episodio más brutal ocurrió el 3 de noviembre de 1943, en la llamada Operación Cosecha de la Muerte. En un solo día, las SS fusilaron a unos 18.000 judíos en las zanjas del campo, mientras sonaba música militar por los altavoces para tapar los disparos. A diferencia de otros campos, Majdanek no fue desmantelado. Cuando el Ejército Rojo lo liberó en julio de 1944, encontraron los crematorios, las cámaras de gas y montones de zapatos y ropa de las víctimas, pruebas que los nazis no pudieron destruir. Hoy, en el lugar del campo, un enorme memorial guarda las cenizas de miles de víctimas bajo una cúpula de hormigón. Es uno de los pocos lugares del Holocausto que se conserva casi intacto, y por eso impacta tanto visitarlo. Stutthof, Polonia.
Stutthof fue el primer campo nazi fuera de Alemania, abierto en septiembre de 1939 tras la invasión de Polonia. Nació para quebrar a la élite polaca, intelectuales, sacerdotes y líderes comunitarios, y en 1942 pasó a formar parte del sistema de campos de las SS. Por aquí pasaron más de 110.000 personas y al menos 65.000 fueron asesinadas por hambre, enfermedades, ejecuciones, cámara de gas o en las marchas de la muerte de 1945. En Stutthof sirvieron también unas 125 guardianas SS. Tras la guerra, varias fueron juzgadas en Gdańsk y 5 de ellas fueron ejecutadas públicamente en Biskupia Gorka en 1946. Las imágenes de esos juicios y ahorcamientos se convirtieron en símbolo de la justicia tras el horror. Este es el testimonio de Steven Springfield, superviviente de este campo que describe el horror que se vivía aquí. Después de que llegamos a Danzig, cuando escuchamos que íbamos a Stutthof, quedamos devastados, porque Stutthof era un campo muy conocido como uno de los peores. No había comida, había muchísima brutalidad, muchas matanzas, y casi nadie salía con vida de Stutthof. Así que, los tres, mi hermano, mi padre y yo, fuimos a Stutthof y pasamos varias semanas allí. Las condiciones en Stutthof estaban más allá de cualquier descripción. La gente moría a izquierda y derecha de hambre. Te despertabas por la mañana y la persona que estaba a tu lado había muerto, esquelética. Y la situación empeoraba día tras día, porque la guerra había cambiado de rumbo. Y, tan malo como había sido antes, ahora los alemanes descargaban su rabia contra los pocos judíos que quedaban, porque ya les quedaba claro que estaban perdiendo la guerra. Unas semanas después de nuestra llegada a Stutthof, un día nos formaron a todos, y un oficial alemán dijo que buscaban voluntarios para trabajar en una empresa alemana de construcción naval en Danzig, llamada Schichau Werft. Mi hermano, mi padre y yo nos ofrecimos voluntarios, pero cuando mi padre iba a reunirse con nosotros, el oficial alemán se dio cuenta de que estaba inválido, que arrastraba una pierna como secuela de la escarlatina que había tenido en su juventud. En cuanto lo vio, dijo: «Tú no puedes ir, te quedas aquí». Mi hermano y yo empezamos a suplicar: «Es nuestro padre, tenemos que ir juntos». Pero, por pura crueldad, dijo: «Ustedes se van, él se queda aquí». Y por más que rogamos, suplicamos y lloramos, no sirvió de nada. Nos golpearon, nos patearon y nos obligaron a dejar a nuestro padre atrás. Para mi hermano y para mí estaba claro que, en el momento en que nuestro padre quedara en Stutthof, estaría condenado, y estábamos absolutamente destrozados al dejarlo allí, porque sabíamos que iba a ser el final. Fuimos obligados a hacerlo, y así fue como salimos de Stutthof. Ahora escucharemos a Hanna Müller-Bruml, cuyo relato procede de un subcampo de Gross-Rosen en Sakish-Eshumis-Kudowa-Sakish, y que nos da un poco de humanidad dentro de toda esta historia oscura. Primero nos llevaron a un aula y nos enseñaron cómo usar un micrómetro. Yo ya sabía usar un micrómetro, pero teníamos que hacerlo y querían saber si conocíamos fracciones y cosas así. El hombre que nos enseñaba era un meister alemán, ya sabes, un capataz, y estábamos como en pupitres de escuela y teníamos curiosidad. Miré el pupitre y en uno de ellos encontré el corazón de una manzana. Alguien había comido una manzana y dejado el corazón. No me importó quién se la había comido. Me comí el corazón. Quiero decir, por Dios, era fruta. Un día, llevábamos allí solo unos días, pero un día el maestro dijo a 5 de nosotras: «Miren, si quieren darse un baño, les dejaré ducharse». Ahora bien, eso era muy peligroso para él, y llevó a 5 de nosotras al cuarto de duchas y nos dejó ducharnos. Claro que no teníamos toalla. No teníamos jabón, tuvimos que ponernos la ropa que teníamos, pero simplemente estar bajo el agua y poder ducharnos fue un gran alivio, así que fuimos. Pasaron años y años antes de que finalmente me permitiera recordar por qué lo hizo. Él se quedó en la esquina mirando a 5 mujeres jóvenes desnudas duchándose. El campo fue liberado por el Ejército Rojo en mayo de 1945. Las imágenes de barracones, hornos y supervivientes demacrados siguen siendo hoy una de las pruebas más estremecedoras del Holocausto. Gross-Rosen, Polonia,
Gross-Rosen abrió en 1940 como un pequeño subcampo de Sachsenhausen, pero pronto se convirtió en un lugar de pesadilla propio. Su corazón era la cantera de granito, un escenario donde el trabajo se transformaba en una forma de ejecución lenta. Los prisioneros eran obligados a timorrastrar bloques imposibles. Muchos caían agotados y eran empujados por los taludes de piedra hasta la muerte. Se decía que cada piedra estaba empapada de sangre y sudor. A medida que avanzaba la guerra, el campo se expandió hasta controlar más de 100 subcampos. Allí fueron enviadas también mujeres y niños deportados desde Auschwitz y Hungría, confinados en barracones improvisados y obligados a trabajos para los que no estaban preparados. La esperanza de vida rara vez superaba unas semanas. En enero de 1945, ante el avance soviético, los nazis evacuaron Gross-Rosen en una de las marchas de la muerte más crueles de toda Silesia. Más de 40.000 prisioneros fueron forzados a caminar bajo temperaturas gélidas, sin comida ni abrigo. Miles se desplomaron en las carreteras, fusilados o abandonados en las cunetas. Cuando el Ejército Rojo entró en el campo en febrero de 1945, lo que se encontró fue un lugar fantasma. Barracones vacíos, la cantera en silencio y montañas de ropa y pertenencias que ya no tenían dueño. Gross-Rosen quedó grabado en la memoria como el campo donde el trabajo mismo fue convertido en un método de exterminio. Kraków-Płaszów, Cracovia, Polonia. El campo de Płaszów fue creado en 1942 sobre 2 antiguos cementerios judíos de Cracovia. Se convirtió en un lugar de trabajos forzados, al que llegaron miles de hombres y mujeres, la mayoría judíos del gueto de Cracovia, pero también prisioneros polacos y gitanos. Una de las figuras más temidas fue el comandante Amon Goth, que vivía en una villa situada dentro del propio campo, conocida como la Grey House. Desde su balcón, Goth disparaba contra los prisioneros por puro entretenimiento. El lugar más estremecedor de Płaszów es Chuchowa Gorka, una colina utilizada como zona de fusilamientos masivos. Allí fueron asesinados miles de prisioneros y enterrados en fosas comunes. El terreno aún conserva las huellas de esas fosas, convertidas hoy en espacio de memoria marcado con cruces y monumentos. En 1945, los nazis destruyeron gran parte del campo para borrar las pruebas de sus crímenes. Hoy solo quedan restos, placas y un gran monumento que recuerda a las víctimas.